Hola, hoy nos metemos de lleno en la contabilidad de costos y gestión. Vamos a usar como guía un libro especializado, Contabilidad de costos y gestión. El objetivo, pues, sacar las claves prácticas, ¿no? De este tema que es, vamos, vital para cualquier negocio. Entender cómo usar la información de costos para decidir mejor. Vamos a ver las ramas de la contabilidad que importan para gestionar, los conceptos básicos de costos, cómo se clasifican, sobre todo eso de fijos y variables, y cómo impacta. Y también tocaremos herramientas como el punto de equilibrio y, bueno, alguna cosilla más moderna. Vamos al lío. Exacto. No es solo saber qué son los costos, que también, sino entender por qué importan y, sobre todo, cómo manejarlos estratégicamente. Veremos cómo ha evolucionado esta disciplina, como se ve en el material, para dar respuesta a la gestión en entornos que cada vez son más complejos, ¿no? Sí, porque uno piensa en contabilidad y lo típico, Hacienda, los informes para los accionistas, esas cosas. Pero para gestionar el día a día, la operativa, hace falta algo más, ¿verdad? Hablemos de esa diferencia. Contabilidad financiera versus contabilidad de gestión. Así es. La contabilidad financiera, la que todos conocemos más, la de los estados financieros oficiales, esa mira hacia afuera, pues a los accionistas, a los bancos, a los reguladores. Su objetivo es dar una imagen fiel de lo que ha pasado en la empresa, siguiendo normas muy estrictas, los principios contables, vamos. Es fundamental, por supuesto, pero se queda corta para tomar decisiones internas, rápidas, del día a día. Claro. Y ahí es donde entra la contabilidad de gestión. Esta está pensada para los de dentro, para los directivos. Su foco es la utilidad. O sea, busca información que sea relevante, que llegue a tiempo, pues para planificar, para controlar cómo van las cosas, para decidir sobre precios, productos, invertir o no. Y no está tan atada a normas externas. Es mucho más flexible y mira también hacia el futuro, no solo al pasado. De hecho, nació precisamente porque la financiera no daba suficiente detalle. No te decía cuánto costaba realmente hacer cada producto, o qué línea de negocio era rentable, o si un proceso era eficiente o no. Entiendo. ¿Y la contabilidad de costos dónde encaja en todo esto? ¿Es una tercera pata o...? O la empresa transforma recursos, los inputs, en productos o servicios, los outputs. Calcula costos para fines muy distintos y es la base numérica para un montón de decisiones de gestión. Fíjate, podrías tener un sistema de costos muy básico sin tener una contabilidad de gestión súper desarrollada, pero al revés es imposible. La de gestión necesita sí o sí datos de costos. Entendido, entendido. Es como el motor que le da la información detallada, ¿no? Para que la de gestión funcione. Exacto. Y si quisiéramos ir un paso más allá, que también se menciona, está la contabilidad de dirección estratégica. Esa ya mezcla la información interna de costes y gestión con datos de fuera, del mercado, la competencia, para buscar ventajas a largo plazo. Pero bueno, volvamos a lo básico primero. Perfecto. Un punto que a veces lía un poco. Coste y gasto. ¿Es lo mismo o no? Pues están muy relacionados, pero técnicamente no son idénticos. El coste, según lo definen las fuentes que manejamos, es el valor que sacrificas hoy, el dinero que pones para conseguir un bien o un servicio esperando un beneficio futuro. Piensa en comprar madera para hacer muebles. Eso es un coste. Es una inversión potencial. Lo tienes ahí como un activo. Vale. Se convierte en gasto cuando ese coste, digamos, expira o se utiliza para generar ingresos en un periodo concreto. Ahí es cuando va a la cuenta de resultados a enfrentarse con los ingresos para ver si has ganado o perdido dinero en ese periodo. Vale, vale. Coste es la inversión inicial, el potencial, y gasto es cuando ya se ha consumido para generar la venta. Entendido. Y para manejar bien esos costes, clasificarlos es fundamental. ¿Cuáles son las clasificaciones más útiles para gestionar según el libro? Hay varias, claro. Pero para la gestión yo diría que hay dos perspectivas que son absolutamente cruciales y que el material detalla muy bien. La primera es entender de qué está hecho el coste de un producto, o sea, los elementos del coste. Primero, los materiales directos, MD. La materia prima principal, lo que ves claramente en el producto, la madera de una silla, por ejemplo. Ajá. Luego, la mano de obra directa, el trabajo directo para fabricarlo, el sueldo del carpintero que monta la silla. Directo al producto. Y tercero, los costos indirectos de fabricación, CIF. Esto es, es el cajón desastre. Todo lo demás que necesitas en la fábrica, pero que es difícil decir esto es para esta silla en concreto. El pegamento, el sueldo del supervisor de la fábrica, el alquiler de la nave,
la luz, la depreciación de las máquinas, todo eso. Se acumulan en una bolsa común y luego viene el reto de cómo repartirlos entre los productos de una forma lógica. Esos serían como los ingredientes del coste de producir algo. Y la segunda perspectiva clave que mencionabas. Esta es vital. Vital para tomar casi cualquier decisión importante. ¿Cómo se comportan los costes cuando cambia el volumen de actividad? Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad, ¿no? La famosa diferencia entre Exacto. Entre costos fijos, CF, aquellos cuyo total no cambia aunque produzcas más o menos. Ojo, dentro de ciertos límites, claro. El alquiler de la fábrica, por ejemplo. o el sueldo del gerente de producción o la amortización de una máquina si es lineal. Da igual si fabricas 100 unidades o 1000, el alquiler es el mismo cada mes. El total es fijo. El total es fijo. Pero ojo, el coste fijo por unidad sí baja si produces más, porque repartes el mismo fijo entre más unidades. Claro, lógico. ¿Y los otros? Y los costos variables, CV, aquellos cuyo total sí sube o baja en proporción directa a tu actividad. Si haces el doble de sillas, pues necesitarás el doble de madera, material directo, o pagarás el doble de comisiones por venta si van por unidad vendida. En este caso, el coste variable por unidad suele ser constante. Cada silla lleva, digamos, 10 euros de madera, produzcas una o 1000. Vale. Fijos totales y variables por unidad, más o menos constantes. ¿Y qué pasa con esos costes que son una mezcla? Como la factura de la luz, que tiene un fijo y luego pagas por lo que consumes. O el teléfono. Esos son los costes semivariables o mixtos, como bien dices. Tienen una parte fija y otra que varía con la actividad. Para poder usarlos bien en los análisis, pues hay que separarlos. Hay que identificar qué parte es fija y qué parte es variable. Existen técnicas para hacerlo. Una muy sencilla que se menciona es el método de los puntos altos y bajos. Básicamente, miras el coste total que tuviste en el mes de más actividad y en el mes de menos actividad. Calculas la diferencia de coste entre esos 2 meses y la diferencia de actividad. Divides la diferencia de coste entre la diferencia de actividad y eso te da una estimación del coste variable por unidad de actividad. Y una vez que tienes eso, ya puedes despejar cuánto es el coste fijo. Suena relativamente sencillo, aunque imagino que tendrá sus limitaciones. Sí, es simple. Pero claro, solo usa 2 puntos de datos, los extremos, así que puede no ser súper preciso si hay fluctuaciones raras. Hay métodos estadísticos más robustos, como la regresión por mínimos cuadrados, que usan todos los datos. Pero la idea clave es esa. Hay que separar las aguas, separar lo fijo de lo variable para poder entender cómo se va a comportar el coste total si cambia actividad. Es fundamental para planificar. Entendido. Separar para poder predecir. Y muy rápido, ¿la diferencia entre costos directos e indirectos está relacionada con esto? Sí, muy ligada a lo que vimos antes de los elementos del producto. Los costos directos son aquellos que puedes identificar fácilmente y sin ambigüedad con un producto concreto, un servicio o un departamento. Típicamente, los materiales directos y la mano de obra directa de una orden de fabricación específica son costes directos de esa orden. Clarísimo. Y los costes indirectos son los compartidos por varios productos, servicios o áreas. Necesitan algún criterio de reparto para asignarlos. Los CIF, que mencionamos antes, son el ejemplo clásico de costes indirectos. El gran reto histórico de la contabilidad de costes, de hecho, siempre ha sido encontrar la mejor manera, la más justa y útil de repartir esos indirectos. Perfecto. Pues con esa base ya clara, sobre todo lo de fijos y variables, podemos hablar de una herramienta que es potentísima, el análisis coste-volumen-beneficio, CVB, y el famoso punto de equilibrio. ¿Qué nos permiten hacer? Son cruciales, como explica bien la sección 1.3 del libro. El análisis CVB lo que hace es estudiar cómo interactúan esas 3 cosas, los costes fijos y variables, el volumen de ventas o producción y los beneficios. Y dentro de este análisis la estrella es el punto de equilibrio, también llamado punto muerto o umbral de rentabilidad. Es ese nivel de ventas, ya sea en unidades físicas o en euros, donde la empresa ni gana ni pierde. O sea, donde los ingresos totales son exactamente iguales a los costes totales, fijos plus variables. El beneficio es cero patatero. Quedarse en tablas, como se suele decir. ¿Y por qué es tan importante conocer ese punto? ¿Qué nos aporta? Pues imagínate, te dice el mínimo absoluto de necesitas vender para no empezar a perder dinero. Es fundamental.
Todo lo que vendas por encima de ese punto, cada unidad adicional ya empieza a generar beneficio. Te permite evaluar el riesgo de un nuevo proyecto, por ejemplo, o fijar objetivos de venta realistas. También te ayuda a ver qué pasaría si decides subir el precio, o si te suben el alquiler, coste fijo, o si sube el precio de la materia prima, coste variable. Es como una brújula básica para la gestión. Una brújula, me gusta esa imagen. Eso sí, hay que tener claro que se basa en ciertas simplificaciones, ¿eh? Asume que los costes se comportan de forma lineal, que podemos separar perfectamente fijos y variables, que los precios de venta son constantes, que la eficiencia no cambia. Son supuestos para que el modelo funcione, hay que ser consciente de ello al usarlo. Vale, tener en cuenta los supuestos. ¿Y cómo se calcula? ¿Es complicado? ¿Qué va? Es bastante directo. Hay dos formas principales. Una es usar la ecuación básica. Ingresos totales igual a costes totales. Es decir, precio de venta unitario por unidades vendidas igual a coste variable unitario por unidades vendidas plus costes fijos totales. Si llamas X a las unidades vendidas, que es lo que buscas en el punto de equilibrio, pues despejas la X y ya lo tienes. La incógnita son las unidades. Exacto. Y la otra forma, que a mí me parece muy intuitiva y útil, es usar el margen de contribución. El margen de contribución unitario, MCU, es simplemente el precio de venta por unidad menos el coste variable por unidad. Lo que te queda de cada venta después de cubrir lo variable. Eso es. Es lo que cada unidad vendida contribuye a cubrir los costes fijos y, una vez cubiertos estos, a generar beneficio. Entonces, la fórmula es súper sencilla. Punto de equilibrio en unidades igual costes fijos totales, margen de contribución unitario. Fácil y directo. Mucho más directo, sí. Veamos el ejemplo que trae el libro, caso 6. El de las dos empresas de barcos, A y B. Las dos venden al mismo precio, 700.000 euros por barco. Pero la empresa A tiene costes fijos de 50 millones de euros y variables de 200.000 por barco. Y la B tiene menos fijos, 30 millones, pero más variables, 300.000 por barco. Perfecto. Pues calculemos rápido con el margen de contribución. Empresa A. Margen contribución unitario, MCU, igual a 700.000, 200.000, igual a 500.000 euros. Punto equilibrio, igual a 50.000 millones, 500.000 igual a 100 barcos. Necesita vender 100 barcos para no perder. Exacto. Empresa B. MCU igual a 700.000, 300.000 igual a 400.000 euros. Punto equilibrio igual a 30.000 millones, 400.000 igual a 75 barcos. Anda, la B necesita vender menos, 75 barcos. Parece que tiene menos riesgo inicial, ¿no? Al tener menos fijos que cubrir. A primera vista, sí. Necesita alcanzar un volumen menor para empezar a ganar dinero, lo cual sugiere menor riesgo si las ventas son inciertas. Pero ojo, que la historia no termina ahí. El libro también calcula qué pasa si venden más, y resulta que a partir de 200 barcos vendidos, la empresa A empieza a ganar más dinero que la B. ¿Cómo puede ser si tenía más costes fijos y un punto de equilibrio más alto? Pues porque aunque tiene más costes fijos, su margen de contribución por cada barco vendido es mayor. 500.000 euros frente a 400.000 euros de la B. Una vez que ambas han superado sus puntos de equilibrio y han vendido suficientes barcos para cubrir esos fijos iniciales más altos de A, cada barco adicional que vende A le deja más beneficio que a B. Esto ilustra perfectamente cómo la estructura de costes, esa mezcla que tienes entre fijos y variables, afecta no solo al riesgo inicial, punto de equilibrio, sino también al potencial de ganancias a volúmenes altos. Madre mía, qué interesante. O sea, no hay una estructura mejor que otra en abstracto. Depende mucho del volumen que esperes vender y de tu estrategia. Exactamente. Una estructura con más fijos y menos variables, como la A, tiene más riesgo si vendes poco, pero más potencial si vendes mucho. Se llama apalancamiento operativo. La B es más conservadora. Depende del mercado, la competencia, la aversión al riesgo. Muy revelador cómo esa estructura cambia el juego. Y relacionado con comparar alternativas, el libro menciona también la técnica de isocosto en la sección 1.4. ¿Qué aporta esto? Pues la técnica de isocosto es una aplicación bastante específica del análisis CVB que sirve sobre todo para comparar alternativas tecnológicas o procesos productivos. Imagina que dudas entre comprar dos máquinas distintas para hacer lo mismo. Una es más barata de comprar, menos coste fijo, pero quizá gasta más por pieza, más coste variable. La otra es más cara, más fijo, pero súper eficiente, menos variable.
El dilema clásico. Exacto. Pues isocosto te ayuda a encontrar el volumen de producción exacto, lo llaman punto de isocosto o ISO, en el que ambas alternativas te costarían exactamente lo mismo. El coste total de la opción 1 es igual al coste total de la opción 2. Ah, vale. El punto donde te da igual elegir una u otra, desde el punto de vista del coste total. Eso es, lo calculas igualando las ecuaciones de coste total. Costes fijos 1 plus coste variable unitario 1 por U, igual costes fijos 2 plus coste variable unitario 2 por U, y despejas la U, que es ese volumen de indiferencia, UISO, y la gracia está en que por debajo de ese volumen UISO te va a convenir la opción que tenga los costes fijos más bajos. Pero si esperas producir por encima de ese volumen UISO, entonces será más económica la alternativa con los costes variables unitarios más bajos, aunque tuviera un coste fijo inicial mayor. Te ayuda a tomar la decisión en función de cuánto esperas producir. Justo, te da un umbral claro para decidir qué tecnología, qué proceso o incluso qué proveedor es más económico, según tu previsión de actividad. Se puede ver muy bien gráficamente, como dos líneas que se cruzan en ese punto UISO. Entiendo. ¿Y se usa solo para máquinas y tecnología o tiene otras aplicaciones? No uno solo para eso. También se puede aplicar, como hace el libro en otro ejemplo, el caso 7, para comparar productos que son similares o sustitutos. En ese caso, comparaban 9 sabores de yogur. Pues calculando los puntos de isocosto entre pares de sabores, podían determinar en qué rangos de producción era más barato producir cada sabor. Es una herramienta más dentro del análisis coste-volumen para tomar decisiones informadas basadas en cómo se comportan los costos a diferentes niveles de actividad. Entendido. Vale. Pues para ir cerrando un poco el círculo, además de este análisis CVV, se mencionan otros sistemas de costeo más tradicionales, como el costeo por procesos y por órdenes de trabajo. Una pincelada rápida. Sí, claro. Son dos formas clásicas de acumular los costes, dependiendo del tipo de producción que tengas. El costeo por procesos se usa cuando fabricas de forma continua y masiva productos muy homogéneos, todos iguales. Piensa en una refinería, una cementera, una fábrica de refrescos. Ahí los costes se van acumulando por cada etapa o departamento por el que pasa el producto. Coste del departamento 1 más coste del departamento 2. Para producción en serie. Eso es. Y el costeo por órdenes de trabajo o por pedidos es justo para lo contrario, cuando fabricas bajo pedido, lotes pequeños y diferenciados o productos únicos. Una imprenta que hace trabajos distintos, un taller de reparación, una constructora que hace edificios diferentes, un astillero. Aquí la clave es acumular todos los costes, materiales directos, mano de obra directa y la parte de indirectos que le toque, para cada orden o proyecto específico. Cada pedido tiene su ficha de costes. Vale, según si haces todo igual o cada cosa diferente. Lógico. Y ya para terminar, se introduce un enfoque que, bueno, ha ganado muchísimo terreno y se considera más moderno. El costeo basado en actividades, ABC. ¿Por qué surge esta necesidad? ¿Qué fallaba antes? Pues el ABC, el Activity Based Costing, que se trata ya en el capítulo 3 del libro, nace como respuesta a un problema bastante serio que tenían los sistemas tradicionales. El problema estaba sobre todo en cómo repartían los costos indirectos de fabricación, los CIF que mencionamos antes. El cajón desastre, sí. Exacto. Tradicionalmente, esos CIF se repartían entre los productos usando bases de reparto muy simples, casi siempre ligadas al volumen de producción. Las horas de mano de obra directa que lleva un producto o las horas que una máquina trabaja en él. Parecía lógico, ¿no? Si algo lleva más horas de trabajo, que se lleve más costes generales. Parecía lógico, pero el problema es que hoy en día, en muchas empresas, los costes indirectos son una parte enorme del coste total. Y sobre todo, muchas de las cosas que causan esos costes indirectos no tienen nada que ver con cuántas horas de mano de obra directa o de máquina uses. Piensa, por ejemplo, en el coste de diseñar un producto nuevo y complejo, o el coste de gestionar la relación con un proveedor que te da muchos problemas, o el coste de preparar una máquina específica para fabricar un lote muy pequeño de un producto muy especial. Ya veo. Actividades que consumen recursos, pero no dependen solo de cuántas unidades haces. Exacto. Esas actividades generan
costes indirectos importantes. Y si tú coges todos esos costes, diseño, gestión de proveedores, preparaciones de máquina, control de calidad complejo, y los repartes entre los productos basándote solo en las horas de mano de obra, pues acabas distorsionando la realidad. ¿Qué pasa? Que los productos de gran volumen y sencillos, que usan muchas horas de mano de obra, pero quizá pocas de esas actividades complejas, acaban absorbiendo una parte desproporcionada de los costes indirectos. Parecen más caros de lo que realmente son. Y al revés. Y al revés, los productos de bajo volumen o muy complejos que quizá usan pocas horas de mano de obra, pero demandan muchas preparaciones de máquina, mucho diseño, mucha gestión, parecen más baratos de lo que son en realidad, porque no se les imputa todo el coste indirecto que realmente provocan. ¡Madre mía! O sea que el método tradicional te puede llevar a tomar decisiones totalmente equivocadas, a potenciar un producto que crees rentable pero no lo es, o a eliminar uno que parece caro, pero sí podría serlo si le asignaras bien los costes. Exactamente. Ese es el gran peligro y la razón de ser del ABC. El ABC intenta arreglar eso, buscando una relación causa-efecto mucho más lógica entre los costes indirectos y los productos. ¿Cómo? Pues primero, identifica las actividades clave que se realizan en la empresa y que consumen recursos. Preparar máquinas, inspeccionar calidad, procesar pedidos de clientes, negociar con proveedores, mantener equipos. Luego, calcula cuánto cuesta realizar cada una de esas actividades. Acumula los costes por actividad, no solo por departamento. Vale, el foco cambia la actividad. Y el paso final, que es la clave. Asigna el coste de cada actividad a los productos o servicios o clientes, en función de cuánto usan o demandan realmente esa actividad. Y para medir ese uso, utiliza lo que llama inductores de coste, o cost drivers, que intentan reflejar la causa real del consumo de la actividad. Por ejemplo, el coste de preparar máquinas se reparte según el número de preparaciones que necesita cada producto. El coste de procesar pedidos según el número de pedidos de cada cliente. El de control de calidad según el número de inspecciones. Busca la causa real del coste, no solo el volumen. Esa es la idea. Busca una relación causa-efecto más precisa para obtener un coste del producto mucho más afinado, que refleje mejor la complejidad y los recursos que de verdad consume. Y es importante decir que el ABC no es solo un método para calcular costes más exactos. Se convierte también en una potente herramienta de gestión, lo llaman ABM, Activity Based Management. Te permite entender qué actividades aportan valor añadido y cuáles no, dónde se están consumiendo los recursos y dónde hay oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir costes de verdad, atacando a la raíz del problema, no solo repartiendo el gasto de otra manera. La verdad es que sí, la cantidad de información útil que se puede sacar de analizar bien los costes es increíble. Hemos visto que hay distintas contabilidades para distintas necesidades, que entender bien los fijos y los variables es la piedra angular de casi todo. Cómo el punto de equilibrio nos da ese umbral crítico para no perder dinero, y cómo enfoques más nuevos, como el ABC, intentan afinar mucho más el cálculo para no tomar decisiones a ciegas por culpa de cómo repartimos los indirectos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que significa que meterse a fondo a entender los costes, de dónde vienen, cómo se comportan, es absolutamente imprescindible para pilotar cualquier negocio con un mínimo de rumbo y tomar decisiones estratégicas que tengan sentido. Totalmente de acuerdo. La contabilidad de costes y gestión nos da las herramientas internas, la visión interna, para poder planificar, controlar, evaluar cómo lo estamos haciendo y fundamentalmente entender qué es lo que mueve los hilos de la rentabilidad en nuestro negocio. Ya no vale solo con cumplir con Hacienda o presentar unas cuentas bonitas. Hay que entender los procesos, las actividades, qué es lo que realmente impulsa los costes, sobre todo en entornos tan competitivos como los actuales. El ABC claramente apunta en esa dirección. Buscar más precisión para tomar decisiones más inteligentes. Y para terminar, lanzamos una reflexión que conecta mucho con esto último del ABC, las distorsiones de los métodos tradicionales. Si pensamos en cómo ese reparto de costes indirectos basado solo en volumen puede darnos una imagen equivocada de qué productos son rentables y cuáles no, qué actividades ocultas, que no dependen tanto del volumen de producción. Pienso en la complejidad de gestionar un cliente difícil, el número de cambios de diseño que pide, el soporte técnico postventa muy específico para un producto. Podrían estar inflando silenciosamente los costes de ciertos productos o servicios en un negocio que conozcamos. ¿Y cómo cambiaría nuestra percepción de la rentabilidad si pudiéramos asignar esos costes basándonos en la actividad real que demandan esos productos o clientes?
Ahí queda la pregunta para darle una vuelta. Hasta la próxima exploración.